¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, en pleno Oriente Medio, rodeado de tensión y tradiciones milenarias, existe un ejército donde las mujeres no solo sirven, sino que comandan, protegen, enfrentan e inspiran? Pues sí, mientras muchos todavía debaten el lugar de la mujer en la sociedad, Israel ya ha transformado a sus hijas en guardianas de la nación. Y esto no es un logro cualquiera, es un cambio silencioso, poderoso y profundamente estratégico. Lo que pocos saben es que esta presencia femenina no surgió por moda o presión internacional. Nació de la necesidad cruda y del coraje ancestral. Desde antes incluso de la creación oficial del Estado, las mujeres ya empuñaban armas, protegían aldeas y transmitían mensajes en medio del caos. Hoy, son más de la mitad de los oficiales de las fuerzas de defensa, una realidad que desafía patrones históricos, desmonta prejuicios y rehace mapas mentales. Pero ¿qué hace de estas guerreras un verdadero fenómeno militar? ¿Será solo valentía? ¿Será solo preparación física? ¿O hay algo más profundo, una esencia excepcional que mezcla inteligencia táctica, disciplina implacable y un sentido de propósito casi sagrado? La respuesta está escondida en las historias de entrenamiento, en las noches frías de patrulla y en la forma en que estas mujeres se enfrentan no solo al enemigo externo, sino también a los fantasmas internos de la duda, el cansancio y la desigualdad. Este video te llevará por dentro de esta fuerza que el mundo poco conoce, pero que debería temer y admirar. Porque cuando una mujer israelí se pone su uniforme, no representa solo el presente, honra el pasado y anticipa el futuro. Y quizás, al final de este viaje, te des cuenta de que el verdadero poder nunca estuvo solo en la fuerza, sino en quien sabe usarla con propósito. Cuando la convocatoria resuena por las plazas de Israel, no hay distinción de género que alivie el peso de la obligación. La joven, aún con recuerdos frescos de las clases de la secundaria, reconoce que el uniforme llegará como un rito de paso. En esta tierra, el servicio militar es ley tanto para mujeres como para hombres, y la nación observa cada paso con una expectativa contenida. Al recibir la carta, respira hondo. Sabe que 2 años la aguardan, a menos que la fe, el matrimonio o la maternidad tracen otro destino. A partir de ese instante, su nombre se inscribe en la leyenda viva de un pueblo que celebra la resistencia. Puede sonar audaz, pero recuerda la práctica antigua de Esparta, donde cada ciudadano se veía como un muro de escudos en torno a la polis. Así como las madres espartanas entregaban el escudo a sus hijos diciendo «con él» o «sobre él», las familias israelíes envían a hijas que regresan transformadas. En los estrechos pasillos de los centros de alistamiento se cuentan historias de valentías discretas, heredadas de antepasados que nunca doblaron las rodillas. Hay en este gesto colectivo una reverencia tácita a la supervivencia, tejida con hilos de disciplina y propósito. Y cada recluta, al ponerse la chaqueta gris, se conecta con guerras pasadas que moldearon fronteras y corazones. La ley prevé 24 meses de uniforme para ella, pero abre brechas para quienes siguen sendas religiosas severas o abrazan la vida conyugal temprano. Hay quienes se eximen, es verdad. Aún así, el peso moral de no servir flota, como una niebla matutina sobre colinas ancestrales. Los que aceptan el llamado descubren que el cuartel no es un castigo, sino un taller donde el carácter se forja y se pule. Allí, la disciplina encuentra compañeras, la camaradería y el sentido de misión, formando una aleación indisoluble que atraviesa décadas. Quien regresa a la vida civil carga en la espalda recuerdos pesados y en el pecho un orgullo que conversa en voz baja cada noche. Durante el entrenamiento inicial, las madrugadas frías se templan con voces firmes y cada orden suena como un martillo que moldea el acero del espíritu. Ella aprende a marchar, a cuidar de su arma, a respetar la voz interior que susurra cuando el cuerpo clama por descanso. En medio del polvo y el sudor, descubre límites y al mismo tiempo puertas ocultas de una fuerza que ni soñaba poseer. Los viejos instructores comentan episodios de la historia de Judá, recordando cómo reyes antiguos elevaban a las mujeres a roles decisivos en momentos de asedio. Entre una pausa y otra, ella mira el horizonte, preguntándose cuál será su lugar en esta narrativa que aún se está escribiendo. Cuando el cronómetro finalmente marca el fin del reclutamiento, no hay tiempo para una larga celebración. La siguiente etapa,
aguarda justo adelante. Al fin y al cabo, quien viste el uniforme no vive solo el presente, vela por una herencia que antecede a 1948 y se extiende hasta el mañana. En este punto, el pasado y el futuro se dan un apretón de manos silencioso, anticipando nuevos roles a ser ocupados. Es ahí donde la historia se profundiza. Las mujeres ya empuñaban esperanzas y rifles antes incluso de la independencia. Pero ¿cómo se desenvuelve este hilo histórico en la función moderna que desempeñan hoy? La respuesta aguarda en el próximo capítulo. Antes incluso de que el Estado de Israel surgiera en el mapa con sus fronteras aún frágiles, las mujeres ya caminaban entre las filas de las fuerzas de defensa. No era una novedad, era una necesidad. En tiempos de asedio e incertidumbre, la división entre quien lucha y quien observa desaparece como el polvo en el viento. Estas mujeres no estaban allí como adorno, sino por deber y elección. Sus manos sostenían tanto el fusil como el pan, y sus ojos vigilaban al enemigo con la misma firmeza con la que vigilaban a sus hijos. Desde los días de la Haganá y el Palmaj, cuando la lucha por la independencia dependía de cada brazo dispuesto a sostener un arma, la mujer israelí formaba parte de la columna vertebral de la resistencia. Las historias que se cuentan en voz baja en los kibutzim hablan de mensajeras silenciosas, operadoras de radio que transmitían códigos bajo riesgo de vida y combatientes que enfrentaban emboscadas con la serenidad de quien sabe el valor de lo que defiende. Era como si en cada uno de sus pasos resonaran las tácticas silenciosas de revueltas antiguas, como la de los celotes contra Roma, una lucha librada entre piedras y fe. Hoy, la presencia femenina no es la excepción, es la regla. Ocupan el 33% de las posiciones en el ejército y, lo que es más sorprendente aún, componen el 51% de los oficiales. Sí, más de la mitad. Esto no fue un regalo, fue una conquista, fue sudor en trincheras, fue una voz que se impuso en reuniones estratégicas, fue una prueba superada en condiciones que muchos juzgaban imposibles para ellas. Cada puesto alcanzado vino con el bagaje de quien carga la duda ajena en la espalda y su propia certeza en el pecho. Y aun con todo este avance, la mirada de las veteranas todavía revela que el camino es largo. Lo interesante es notar cómo su papel evolucionó sin despegarse de lo que siempre fue esencial: proteger. En tiempos de guerra o paz, su rol no es decorativo, sino fundamental. Conducen tanques, lideran compañías, comandan operaciones y también acogen a los que regresan heridos. En sus pasos se refleja la dualidad de un pueblo acostumbrado a danzar entre la espada y el silencio. No hay soldado que no reconozca el valor de quien lucha a su lado sin perder la dulzura que humaniza el conflicto. ¿Y cómo explicar el porqué de esta presencia femenina tan intensa y eficaz? Quizás la respuesta esté en la propia historia de Israel, donde cada generación hereda la carga y la gloria de la anterior. La mujer israelí no entra al ejército solo para cumplir una obligación, sino para escribir su nombre en el libro de acero y memoria que cada soldado lleva consigo. Y así seguimos, con ellas ocupando cada vez más espacio. Pero ¿acaso todos los roles han sido ya abiertos para ellas dentro de la fuerza militar? No hace mucho tiempo, algunas funciones militares parecían inalcanzables para las mujeres. Decían, con ese tono de certeza heredado de viejas tradiciones, que ciertos roles exigían algo más allá de la capacidad femenina. Pero Israel, siempre desafiando lo que se da por absoluto, rediseñó este escenario. Hoy, entre el 88% y el 92% de las posiciones en el ejército están abiertas a ellas. No por gentileza, sino porque demostraron, con sangre y estrategia, que son tan capaces como cualquier hombre de cumplir hasta las misiones más duras. Es curioso pensar que, así como las filas de las antiguas legiones romanas fueron lentamente modificadas por la necesidad y el mérito de quienes allí se destacaban, el ejército israelí también vio cómo su estructura se adaptaba. Unidades de combate como la Brigada Caracal, donde hombres y mujeres actúan codo a codo en el desierto, son prueba viva de este cambio. En una tierra donde los vientos cargan memorias de batallas milenarias, ellas marchan con el rostro firme, rompiendo silencios antiguos a cada paso. La inclusión femenina no se detuvo ahí. Tropas de élite como la Brigada León del Desierto o el grupo antiterrorista Lotar
también abrieron sus puertas. Pero no basta con entrar, es necesario mantenerse, y eso exige una preparación física, mental y emocional. Ellas lo saben, y aun conscientes de las miradas que todavía dudan, permanecen. Porque donde muchos ven un obstáculo, ellas ven un legado. Cada misión cumplida no es solo un punto en el currículum, es un ladrillo en la reconstrucción de la imagen de la mujer guerrera borrada por siglos de omisión histórica. No se trata solo de presencia física. Ellas también dirigen operaciones de inteligencia, lideran misiones de vigilancia y coordinan la logística con una precisión quirúrgica. Dentro de las filas, construyen autoridad sin alardes, con la calma de quien sabe lo que hace. Y si en tiempos antiguos ciertos liderazgos se conquistaban con la espada, hoy el respeto se conquista con competencia. Aquellas que se destacan son recordadas no por ser una excepción, sino por ser la excelencia. Todavía hay funciones cerradas, es verdad. Algunas brigadas y batallones se resisten al cambio, apoyándose en argumentos fisiológicos o logísticos, pero el avance es visible y el futuro parece prometedor. Las preguntas ya no son si ellas pueden, sino hasta dónde llegarán. Y ante esta marcha constante, una nueva duda comienza a tomar forma entre los observadores atentos. ¿Cómo es el entrenamiento que las prepara para todo esto? Nadie entra en las fuerzas de defensa esperando un paseo, y ellas, menos aún. El entrenamiento comienza con 5 semanas de instrucción básica, que más parecen una travesía por los propios límites. Allí, el sueño se convierte en un lujo, el dolor se vuelve un compañero y el miedo aprende a callar. Es en este fuego lento, pero constante, donde se forja la primera capa de la disciplina. Aquellas que resisten descubren que el cuerpo obedece cuando la mente lidera, y que la fuerza no nace solo de los músculos, sino de la decisión. Pasada esta etapa inicial, el destino se bifurca. Algunas se dirigen hacia las áreas de inteligencia, donde cada detalle cuenta y una palabra mal interpretada puede costar caro. Otras se sumergen en el mundo de la logística, haciendo que lo invisible funcione, como los antiguos estrategas persas que ganaban guerras con suministros y rutas bien pensadas. En cada especialidad hay un nuevo campo de batalla, y en ellas una presteza que sorprende hasta a los superiores más antiguos. Pero las que eligen o son elegidas para el combate enfrentan un camino aún más duro, de 3 a 15 meses de entrenamiento físico y táctico pesadísimo, bajo el sol, la lluvia y el silencio. Marchas interminables, simulaciones bajo fuego, maniobras de infiltración y evacuación. Cada movimiento enseñado allí puede significar la vida o la muerte en el campo real. Los instructores no tienen piedad. Saben que en un día no muy lejano, ella quizás esté sola, decidiendo el destino de toda una misión con un simple gesto. Aún así, muchas resisten y siguen adelante. Son como las guerreras de tribus antiguas, entrenadas desde jóvenes para defender sus aldeas con coraje y precisión. No se trata de una superación romántica, es dureza, es técnica, es repetición incansable, y, de vez en cuando, una de ellas cae durante el ejercicio, pero se levanta, siempre. Porque allí nadie quiere compasión, quieren preparación, y ellas la conquistan paso a paso, respiración a respiración. Al final de este ciclo de prueba, la soldado ya no es la misma que llegó. Algo cambia en su mirada, en su gesto, en la manera de cargar el arma y el silencio. Sabe lo que es soportar lo que parecía insoportable. ¿Y qué viene después de esto? Bueno, cuando la disciplina ya es parte de la piel, el próximo desafío se presenta con un estruendo metálico, el arma en las manos y el poder que ésta conlleva. No es solo disciplina lo que se empuña en las filas israelíes, es también hierro, precisión y sangre fría. La mujer que allí se forma aprende a manejar una variedad impresionante de armamento. Desde el Tabor, fiel compañero en campo abierto, hasta la Negev, que ruge fuerte como un trueno en las manos adecuadas. También está la Jericó, una pistola de alma corta y acción rápida, y armas pesadas que exigen no solo fuerza, sino un dominio técnico absoluto. Nada se entrega por cortesía. Cada pieza se conquista con sudor y rigor. Las que llegan a las unidades de élite saben que la exigencia va más allá del estándar. No basta con apuntar, es necesario pensar, calcular, anticipar. Operar armamento pesado en combate real exige más que músculos,
Exige presencia, como los antiguos arqueros medievales que calculaban el viento y la distancia con el instinto de quien dependía de la flecha para volver vivo. Aquí, el tiempo entre apuntar y disparar puede ser la línea que separa una misión cumplida de una tragedia anunciada. Pero no todo está a su alcance. Algunas plataformas, como tanques y submarinos, todavía mantienen sus puertas cerradas al ingreso femenino. Alegan limitaciones técnicas, espacio restringido o riesgos específicos. Para algunas, esto suena como un eco antiguo de aquellos que decían que la guerra no era lugar para ellas. Aún así, la mayoría de los sistemas ya son accesibles, y la presencia femenina dentro de los centros de tiro y las torres de vigilancia muestra que el progreso, aunque gradual, es constante. El aprendizaje no se da solo en los campos de tiro, es en el calor de los ejercicios prácticos, en las noches frías de patrulla y en las simulaciones de conflicto donde el instinto se afila. Cada disparo viene acompañado de una responsabilidad que pesa más que el arma en sí. Y si un soldado vacila, todo puede derrumbarse. Por eso las instrucciones se repiten hasta el agotamiento, como hacían los generales cartagineses antes de cruzar los Alpes. Solo que ahora, los obstáculos son internos, silenciosos, a menudo invisibles. Y aún con este creciente dominio bélico, el camino sigue lleno de piedras. A cada paso surgen voces que cuestionan, miradas que miden, desafíos que ponen a prueba. Pero ella ya lo sabe. Quien sostiene un arma, sostiene también un símbolo. Y entre el seco chasquido del gatillo y el silencio que le sigue, hay espacio para dudas mayores. ¿Será que toda esta preparación es suficiente para enfrentar los desafíos fuera del campo de batalla? Toda conquista trae consigo un precio, y en el caso de las mujeres en las fuerzas israelíes, ese precio no es bajo, empezando por el viejo enemigo, el prejuicio. No grita, no aparece en los informes, pero se insinúa en las bromas hirientes, en las dudas disfrazadas de preocupación, en la mirada sesgada de quien todavía asocia la valentía a un solo género. Ella siente esto desde el primer día, y aún así, permanece. Porque quien vino a romper la tradición no espera aplausos, espera una apertura. El cuerpo también cobra su parte. La exigencia física es implacable, especialmente para aquellas en las unidades de combate. Hay lesiones, hay fatiga, hay noches en las que todo parece derrumbarse, pero ellas resisten. Recuerdan a los ejércitos del antiguo Egipto, donde los trabajadores de las pirámides eran sometidos a rutinas exhaustivas en nombre de algo más grande que ellos. Aquí no se erigen monumentos de piedra, se construye reputación, respeto, presencia. Y eso vale cada cicatriz. Pero no solo de obstáculos vive este viaje. Las oportunidades también florecen, como flores tercas entre las ruinas. Aquellas que se destacan obtienen acceso a cursos superiores, becas de estudio, puertas abiertas en el mercado civil. Salen del ejército con habilidades que pocos jóvenes de su edad siquiera sueñan con tener. Y más, con una madurez que no se aprende en los libros. Es como si cada año de uniforme valiera por 3 de un camino común. La sociedad, por su parte, observa, y poco a poco comienza a reconocer el valor de esta entrega. En las calles, en ceremonias, en las escuelas, la imagen de la mujer soldado ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en un símbolo, como las antiguas líderes de clanes hebreos, que guiaban no por la fuerza bruta, sino por la capacidad de mantener el orden y defender al pueblo. Hoy, esa imagen renace con un nuevo uniforme, pero con el mismo coraje ancestral. Aún así, la presión no desaparece. Familias, comunidades e incluso instituciones todavía ponen a prueba los límites de lo que deben o no deben hacer. Y es en este terreno inestable donde ellas caminan, equilibrando ambiciones e imposiciones con la gracia de quien ha aprendido a marchar sobre espinas. Y si hay algo que todavía las desafía, quizás sea esto. ¿Cómo mantener el ímpetu de transformación sin perder de vista lo que, de hecho, importa para el futuro de la nación? Hay algo profundamente simbólico en la figura de la mujer soldado en Israel. No solo representa la fuerza militar del presente, sino que encarna también un ideal de permanencia y resistencia que atraviesa generaciones. Su imagen inspira, no solo dentro de las fronteras del país, sino más allá de ellas, donde otras mujeres luchan por su espacio, su dignidad y su voz. Es el recordatorio vivo de que la defensa de un pueblo puede y debe
ser hecha por todos los que lo aman, sin distinción. En tiempos antiguos, cuando las ciudades eran amenazadas por invasores, eran las mujeres las que, a menudo, se quedaban para proteger a los hijos y mantener el orden. Eran ellas las que organizaban los suministros, cuidaban de los heridos y, cuando era necesario, empuñaban armas improvisadas. Hoy, este papel adquiere contornos nuevos, más técnicos, más complejos, pero el espíritu es el mismo: defender la vida, aunque cueste la propia. En las escuelas, las niñas miran a estas figuras con ojos brillantes. En los noticieros, sus historias ocupan un lugar destacado. En las calles, son reconocidas y, en muchos casos, admiradas con el mismo fervor que los antiguos hebreos sentían por Débora, la jueza y guerrera que condujo a su pueblo a la victoria. Ellas son, ahora, una referencia, son un espejo, y esta presencia visible, constante y respetada genera un impacto que va mucho más allá del campo militar. La seguridad nacional también se beneficia de ello, no solo en números, sino en calidad. La diversidad de pensamiento, de enfoque y de sensibilidad que aportan las mujeres enriquece la toma de decisiones, perfecciona tácticas, fortalece la cohesión. Un ejército que valora la contribución femenina no solo se moderniza, se fortalece, como una fortaleza antigua que se reconstruye usando tanto piedra como barro, tanto técnica como instinto. Y ante esto queda la pregunta que no quiere callar: ¿qué ha aprendido el mundo al observar este ejemplo? En otras naciones, los debates sobre la igualdad y el servicio militar aún están en pañales, estancados en discusiones teóricas. En cambio, en Israel, esta realidad camina a pasos firmes por los senderos del desierto, con el rifle al hombro y la mirada vuelta hacia el horizonte. Y quizás sea justamente ahí donde resida la mayor enseñanza de todas. A estas alturas, ya te habrás dado cuenta, detrás de cada uniforme femenino en Israel hay una historia de resistencia, de superación y de un compromiso que sobrepasa la lógica común. Estas mujeres no están allí para adornar las filas, sostienen al país en sus manos, y lo hacen con la firmeza de quien conoce el precio de la libertad y con la sabiduría de quien carga, sobre sus hombros, el peso de siglos de silencio femenino en el campo de batalla. Pero, ¿y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Tendrías el coraje de enfrentar el prejuicio, la dureza del entrenamiento, la frialdad de la guerra, todo en nombre de algo más grande? La respuesta quizás revele más sobre tu propia visión de la fuerza y el propósito de lo que imaginas. Porque el verdadero poder no se da, se conquista. Y toda conquista exige entrega. Que estas historias sirvan no solo de admiración, sino de inspiración, que provoquen incomodidad, reflexión, cambio. Al fin y al cabo, el mundo solo se transforma cuando miramos de frente lo que parecía intocable. Y en este espejo de las guerreras israelíes hay mucho que ver sobre lo femenino, sobre el liderazgo, sobre el papel que cada uno de nosotros puede elegir ocupar en la historia que aún se está escribiendo. Si este contenido despertó algo en ti, no dejes que esta reflexión muera aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa en este viaje por un conocimiento que desafía el sentido común y revela lo que pocos se atreven a contar, porque el próximo paso es tuyo.